Bienvenidos a la tercera temporada de Conciencia, donde conoceremos a nuestros investigadores y explicaremos sus proyectos en arroz y habichuelas. Desde los avances más emocionantes hasta los desafíos más importantes, descubriendo así el humano detrás de la ciencia. Soy su host, Andreika Maldonado, directora de Research Grants Program, y durante esta temporada conoceremos a los investigadores que están siendo apoyados con nuestros fondos. Ya seas un científico experimentado o alguien que no ha abierto un libro de texto desde la escuela, este episodio es para ti. En un planeta donde la población sigue creciendo a un ritmo acelerado, asegurar que todos tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y sostenibles se ha convertido en un desafío global. La seguridad alimentaria no es solo cuestión de cantidad, sino también de calidad. Se trata de garantizar que cada bocado que damos esté libre de contaminantes, patógenos y riesgos que puedan afectar nuestra salud. En este episodio descubriremos qué es la acuicultura, cómo se está innovando en este campo y qué se está haciendo para garantizar un futuro alimentario seguro y sostenible para todos. Hoy le damos la bienvenida a uno de nuestros más recientes grantees y experto en el tema de la innovación y la acuicultura, el doctor David Miranda. Bienvenido, David, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Cuéntame, David, acuicultura, piscicultura o maricultura. Cuéntame qué significan estos términos. ¿Es la misma práctica? Sí, a veces se usan intercambiados. Pues mira, acuacultura o acuicultura, ¿verdad? Esos sí son, digamos, lo mismo. Se usa para representar la agricultura del agua. Luego tenemos maricultura, que entonces es la agricultura del mar. Y luego piscicultura es la agricultura de los peces, piscis, que viene del griego que se usa para la palabra pez. Ajá. Son un poco parecidos, pero tienen sus diferencias, ¿no? Acuacultura un poco más general, maricultura y piscicultura. Sabemos que esta práctica viene desde hace cuánto. Bien vieja. O sea, el concepto de tener peces en un concepto agrícola o un concepto para el placer de las personas, pues desde que el ser humano existe, ¿no? O sea, miles de años miles también. de años. Quizá en China hay ejemplos de tribus o sociedades que sembraban peces. También los indígenas, los taínos, también hay evidencia que lo hacían. Pero ya a nivel un poco más formal, como la conocemos hoy como acuacultura, como industrial, para alimentar, pues quizás se puede decir que viene más a consecuencia de la guerra de Vietnam, en la cual el país quedó bastante destruido y había necesidad de crear alimento para esta población que sobrevivió a la guerra. Entonces el dictador o el presidente que tenía en ese momento, pues no tenía muchos recursos, así que dijo, vamos a hacer un montón de charcas en la tierra y sembremos peces. Y con esto alimentamos a nuestra población, era aprovechando los recursos. Y le fue bastante bien, la gente empezó a desarrollar un interés por ese alimento. Y de ahí nace como que esta idea de industrializar la agricultura de mar o la agricultura de peces, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que tenemos productos que vienen como el salmón, el camarón, casi todo en 100% viene de la acuacultura. ¿Por qué la acuicultura es importante? ¿Por qué esta práctica es importante? Claro, no. Mira, si pensamos en el planeta, 70% de la superficie del planeta es agua, ¿verdad? Sea río, sea mar. Solamente el otro 30% es tierra que podemos sembrar, que podemos construir, que podemos hacer otras cosas. Así que si queremos poder hacer buen uso de nuestro espacio, pues tenemos que empezar a usar el 70% que es agua. Uh-huh. Sin embargo, por años, los productos de mar o de productos del agua han venido de prácticas como la pesca, ¿verdad? Que es la única práctica para producir alimento o producir proteína que depende de la caza. O sea, claro, alguien se tira al mar y atrapa algún tipo de animal, pez u otro marisco. Y sin embargo, en la tierra ya hicimos el cambio de caza a agricultura hace muchos de años, ¿no? Y por eso es que hemos creado por eso es que tú vas al supermercado y ves tomate, guineo, ¿verdad? Porque hay esa práctica sustentable o predecible, mientras que la pesca sigue siendo impredecible un poco. Depende de lo que pueda conseguir un pescador o estos botes que pescan. Claro, y que depende también de muchos factores, como es el clima, o sea, si hay mal tiempo, pues no pueden salir, etcétera. Sí, y tampoco sabes lo que te vas a encontrar. Depende mucho de las temporadas, como tú dices, del clima, depende también de suerte o conocer dónde se dan mejor los peces. Y entonces son prácticas que, si se hacen bien, pues pueden funcionar,
Pero también hemos visto que la sociedad como muchas cosas, la hemos llevado a prácticas no sustentables, ¿verdad? Que sobrepescamos, que se tiran estos botes, que atrapan un montón de peces indiscriminadamente y no están teniendo conciencia de qué impacto puede tener eso en el medio ambiente. También el cambio climático, estamos viendo que está afectando mucho la calidad del agua. Así que tenemos que la acuacultura es como una respuesta a eso, en la cual tenemos que empezar a ver nuestro suplido de marisco, de alimentos del mar, de otra fuente, más una fuente agrícola, más una fuente predecible, sustentable. Y por eso la acuacultura es una respuesta a eso. Bien. Y en Puerto Rico, ¿esto es algo que se practica normalmente? Porque vemos mucho, yo sé que hay estos barcos gigantes pesqueros, pero eso tampoco se ve tanto en la isla, se ve en otros países más, sí. Me imagino tipo Chile, o en áreas en el Mediterráneo. Acá se practica más la pesca artesanal, que es mucho a menor escala y tal vez no tiene ese mismo impacto de un barco llevarse los peces y los delfines y todo lo que tiene por delante. Pero en Puerto Rico, ¿esto es algo que se practica normalmente? La sobrepesca, sí. Y la sobrepesca y la acuicultura, sí. Ambas. Pues mira, realmente cuando yo fui aprendiendo sobre este campo, conocí que uno de los problemas que tenemos en nuestras aguas del Caribe es que la geografía marina, a veces pensamos en el mar, ¿verdad? Pues agua, pero hay montañas submarinas, hay cuevas, hay valles. Pues hasta cierto punto nuestra geografía caribeña es una que no permite que haya mucha biodiversidad de peces, pero no mucha cantidad. Por eso es que no tenemos estas industrias de pescas como la ves en Japón, claro, en otra parte del mundo, donde son volúmenes enormes de agua y se presta, los nutrientes están ahí para que se den. Así que en el Caribe mayormente se ha dado, como tú dices, la pesca artesanal, ¿verdad? Que es el botecito que identificamos en las playas con el pescador. Sin embargo, sí hay instancias de botes de otros países asiáticos que vienen a nuestras aguas internacionales y atrapan lo que puedan atrapar y sí contribuyen a la sobrepesca. O sea que tenemos ese problema. De hecho, el 90% del pescado que comemos en el Caribe y gran parte del continente americano es importado. Es irónico, mismo. ¿no? Exacto, es bien irónico. Entonces, la acuacultura, sin embargo, no ha tenido una penetración grande en esta área del mundo. Cuando pensamos en acuacultura, ¿verdad? A nivel mundial, pues están las especies de salmón, de camarón. En Puerto Rico tuvimos un proyecto de camarón que mucha gente recordará por el área Dorado. También hemos tenido proyectos con tilapia. Hubo un proyecto más parecido al que vamos a estar hablando más adelante en el área de Culebra, donde se sembraban peces de agua salada, pero no hemos tenido. Y lo mismo que pasa en Puerto Rico, está pasando en el resto del Caribe, que no tenemos esa práctica. Bien. Y, ¿verdad? Quiero ir un poco hacia atrás en el tiempo, porque sé que empezamos hablando de acuicultura y qué es la acuicultura y dónde se practica, etcétera. Pero me gustaría, antes de seguir hablando de este tema, que me cuentes de ti, dónde te criaste, qué estudiaste y qué te llevó a interesarte en este tema. ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste, esto es lo que yo quiero estudiar, lo hacen? Sí, chévere. Sí, mira, yo me crié en Puerto Rico, en Carolina toda mi vida. Estudié la escuela superior, en intermedia, todo eso aquí entre Carolina y Río Piedra. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos para mi universidad, para el bachillerato. Estudié en MIT, en Boston. Qué cambio, ¿no? De clima también. Sí, enorme, un cambio drástico y ¿verdad? Cuando uno tiene 17, 18 años, pues es como un cambio del cielo a la tierra. O sea, ¿Y qué estudiaste ahí? ¿Qué decidiste? Pues ahí estudié, tenía un interés, ¿verdad? Creciendo, era muy bueno en matemáticas y en ciencia, y cuando uno en Puerto Rico es bueno en ciencia, le dicen, pues uno tiene que ser doctor. Y pues yo fui a Estados Unidos con la idea de estudiar una premédica para ser doctor. Pero llegó a MIT, y en MIT, que es un lugar bien fuerte en ingeniería y en investigación, pues empiezo a interesarme mucho por el área de la investigación y empiezo, al igual que mis otros compañeros, a hacer investigación con profesores en la universidad. Y entonces empiezo a trabajar en un área dentro de la medicina, que en la interfase con la ingeniería, que se llama biomateriales. Empiezo a hacer investigación. ¿Y qué biomateriales? Haz una pausa porque es bien importante. Le quiero recordar a los que nos escuchan y nos ven que queremos traer todos estos términos en arroz y habichuelas. Si puede, abuelo de pájaro, ¿qué son biomateriales? Y de ahí entonces seguimos la respuesta. Sí. Mira, biomateriales son todo material que interactúa con el cuerpo humano, okay, o con algún sistema vivo, ¿verdad? Estamos hablando desde cuando uno tiene un reemplazo de rodilla,
toda esa rodilla artificial que le ponen es un biomaterial. Desde el reemplazo de válvula, el tejido nuevo que ponen, eso es un biomaterial. Es la idea de cómo podemos traer materiales, sea textiles, sean plásticos, sean cerámica, al cuerpo. Y cómo ocurre esa interacción y qué cosas tenemos que tomar en consideración, que no, en el diseño, en la implementación y demás. Así que yo empiezo a trabajar ahí. Y decido, pues mira, me interesa un montón esto, así que me voy a estudiar ingeniería de materiales. Un bachillerato que hay en MIT, en inglés Material Science and Engineering. Hago mi bachillerato en eso, todavía con la idea de que quería moverme a medicina. Bien. Pero ya cerca al final de mi doctorado, de mi bachillerato, me doy cuenta que realmente más que la medicina lo que me interesaba era la investigación. Esta idea de estar innovando, creando tecnologías nuevas que uno le pudiese implantar a un paciente o que uno le pudiese implantar a una persona con necesidad y que le cambiaste la vida. Pues eso lo veía como que más estimulante para mí que quizás el mismo tratamiento. Era más como que estar detrás de eso. La invención. La inversión. Ajá. Entonces, pues, decido, más que en medicina, que quería hacer seguir estudiando este campo un poco más y entonces decido solicitar un programa de doctorado. Pero esto era un programa de doctorado. Y esto en MIT también. Todo sí. te fuiste desde bachillerato y seguiste. Seguí en MIT. Okay. Estuve casi 10 a 11 años en MIT. Ajá. Ya al final, pues ya el frío casi que lo tenía. Eso te iba a preguntar. Lo tenía un poco bajo control. Lo tenías dominado y volviste. Exacto. Calorcito. Ajá. Entonces, pues decido, me voy para el doctorado. Esto era un doctorado que tenía MIT con la Escuela de Medicina de Harvard. Era como MIT Ingeniería con Escuela de Medicina de Harvard, para buscar que los ingenieros solucionaran problemas en la medicina. Wow. Entonces, con la misma idea, seguir trabajando en biomateriales. Y me encantó el doctorado. Trabajé con un profesor que era un cirujano y yo estábamos trabajando como que éramos biomateriales para tejido cardiovascular y también estábamos trabajando en otras innovaciones. Pero como a mitad del doctorado, realmente empiezo a tener un momento en el que me pregunto cuál es el propósito de la vida. Tú sabes, como que uno se empieza a cuestionar para qué estamos aquí. Y entonces me empiezo a dar cuenta que quizás las tecnologías que yo estaba creando, aunque eran bien interesantes, pues quizás no iban a tener el impacto que yo creía que iban a tener a nivel mundial. Pues porque es altamente regulado ese espacio, la FDA, toma un montón de años de investigación para poder tener un producto en el mercado. Sí, que no ibas a ver algo tal vez de manera más rápida. Y quizás... Ni aprobado, tal vez. O sea, y te fajaste ahí, hiciste el proyecto y pues... descubriste que no funciona. Exacto, no quería estar 20 años más tarde dándome cuenta que la hipótesis no era válida. Claro. Y entonces pues empiezo a hacer un poco de soul searching, ¿verdad? De buscar qué puedo hacer diferente. Y entonces ahí tuve la oportunidad de, caminando un día por MIT en uno de los pasillos, me fijo en un bulletin board, en un flyer que había de una clase, que era una clase de biomateriales en agricultura. Y dije, oye, qué interesante, ¿verdad? Yo que llevo tanto tiempo... Y no sabían lo que era tampoco. Nunca había pensado en la interacción entre los biomateriales y la agricultura. Y yo que llevaba tanto tiempo en biomateriales, dije, pues mira, yo no voy a cambiar, irme a estudiar algo nuevo, qué sé yo, computación o algo así, porque pues ya no solamente no me interesa, sino que ya llevo mucho tiempo invertido aquí. Claro. Así que decidí asistir a la clase, ir el primer día. Llego y en realidad fui el único que fue a la clase. La clase no se terminó dando. Pero el profesor... vio tu interés, me imagino. Vio mi interés y el profesor contó su historia de que él venía de un background bien parecido al mío, biomateriales, y que a mitad de su doctorado también se dio cuenta que quizá había algo diferente y empezó a mirar dónde más podía aplicar los biomateriales. Entonces se dio cuenta que, al igual que el ser humano, hay otros seres vivos, las plantas, los animales, que se enferman, que necesitan medicamentos y que podíamos crear tecnologías que ayudaran en ese espacio, que muchas veces, ¿verdad?, la veterinaria o la ganadería o la agricultura, pues no lo veían desde un punto de vista de ingeniería, y que habíamos hecho un montón de avances en la medicina desde un punto de vista de ingeniería que podíamos traer a este espacio. Así que eso me cambió la vida. Decidí que quería hacer un pequeño pivot y empezar a aplicar esto a la agricultura. ¿Y cómo llegan los peces? Entonces, dentro de la agricultura, estoy un día hablando con un compañero que tenía un interés bien parecido en MIT. Él era de Kenia. Uh-huh. Y él me dice, mano, yo quiero ir a Puerto Rico porque en Puerto Rico debe haber un montón de pescado bien fresco en todas esquinas, en todas partes, ¿verdad? Porque como somos una isla, pues la gente piensa. Qué fresco todo. Qué fresco. Y yo realmente me puse a pensar, pero es que en Puerto Rico, o sea, sí, hay pescado, ¿verdad? Una bapiñón, una bajoyuda, hay pescado. Pero no es como que parte primordial de nuestra dieta. Sí, que no está en tu cara todo el tiempo. No va, en cualquier esquina nadie está vendiendo pescado.
Y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene esta percepción y por qué no es así? Y ahí que me puse a estudiar y conozco que en Puerto Rico se estima que el 95% del pescado que consumimos es importado. Wow. Sorprendente, diría yo, cuando, ¿verdad? La gente siempre habla de su pescadito, el chilito. Exacto. Y tal vez muchas de estas cosas en algunos lugares que se conocen por pescado fresco, pero tal vez hay otros que no lo están consumiendo fresco y viene congelado y pues la gente tal vez no lo sabe y pues piensa que se lo comió. Sí, hay mucha falta de educación sobre estos temas del pescado. Entonces lo interesante es que muchas veces el pescado viene de Indonesia, de China. O sea que estamos trayendo pescado de lugares bien remotos para alimentarnos, siendo que tenemos tanto mar. Y ahí digo, no, espérate, esto es un problema que desde un punto de vista de ingeniería no es eficiente. Podemos hacer algo diferente. Claro. Así que quiero enfocarme en este espacio. Actualmente nuestra misión es avanzar la ciencia en la isla, como fideicomiso. Y recientemente recibiste una subvención o grant con nosotros. Y para los que nos escuchan y nos ven, un grant es una ayuda económica para llevar a cabo un proyecto específico. Quisiera que me hables un poco de qué se trata este proyecto que estamos actualmente financiando. Pues mira, una vez me intereso por el área de la pesca, me doy cuenta, o del marisco en general, que había una necesidad bien grande de tecnología. O sea, cuando tú ves cómo estamos supliendo nuestros pescados, o viene de un pescador en esta área del mundo, viene de un pescador que se tira al mar y usa prácticas bien artesanales con un cordón o con una red, o lo estamos importando de lugares donde hacen lo mismo o lo hacen con los tanques, con las jaulas bien grandes o con las redes bien grandes. O sea, que no hay tecnología ahí. O sea, realmente es bien rudimentario, bien... Casado. Brute force. Ajá. Entonces digo, pero ¿y por qué no podemos hacer algo diferente? ¿Por qué no podemos sembrar o producir nuestro propio pescado? Cuando miramos las especies de pescado que nos gusta comer en esta área del mundo, estamos hablando de peces como el chillo, como el mero, como el capitán, el dorado. Son especies que se denominan de aguas profundas. O sea, normalmente el chillo, por ejemplo, se reproduce y vive a unos 100 pies bajo el nivel del agua. Por eso cuando un pescador lo saca del mar, siempre tiene como que los ojos brotados, porque ellos lo sacan con alta velocidad y la presión le explota los ojos, básicamente. No es que ellos no son así naturalmente, pero es que son de profundidad, entonces ese es el problema. Entonces, pues, cuando yo me puse a investigar, ¿por qué no hay, ¿verdad? Hay acuacultura de camarón por mucho tiempo, hay acuacultura de tilapia por mucho tiempo, de salmón en Noruega, en Chile? ¿Por qué no estamos haciendo nada diferente o parecido para el chillo, para el mero, para el dorado? Pues al ser de profundidad, muchas personas pues dijeron, mira, esto es imposible, porque tendrían que estar esas jaulas, ¿verdad? O donde crían los peces extremadamente profundo para que puedan entonces criarse y después capturarlo, que creo que era más difícil que tal vez los camarones. Ajá, claro, porque los camarones en el mismo sistema pues lo reproducen, pero aquí tendríamos que básicamente imitar, o sea, es como coger una planta de tomate y llevártela al espacio. O sea, ya el oxígeno, la gravedad, todo es diferente. Así que pues lo mismo es como tú, con estas especies de pescado, para tú poderlo hacer de una manera que fuese trabajarlo, ¿no? ¿Verdad? No, como estás diciendo, meter una jaula a 100 metros, pues quizás no es factible. Pues para si la sacas a la superficie, pues necesitas imitar todas las condiciones del mar. Y ahí entonces es que yo digo, bueno, pero yo como bioingeniero... ¿Puedes imitarla? O puedes explorar cómo imitarla. Exacto, como ingenieros llevamos mucho tiempo tratando de imitar las condiciones cardiovasculares, por ejemplo, para estudiar el comportamiento de las células o el corazón, un corazón que tiene un defecto. Pues hemos creado estos bioreactores que imitan la presión, imitan las pulsaciones del corazón. Pues porque no podemos hacer algo parecido, ¿verdad? ¿Qué es lo que es específico del agua a esa profundidad? Entonces, pues ahí uno fuerzas con el que es mi socio ahora, que estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Miami, en biología marina, específicamente de especies tropicales de profundidad. Bien. O sea, que él, ¿verdad? Y tengo que reconocer que él es el experto, él es el que conoce todo ese... ¿Cuál es ese ambiente ideal para estos peces que están en profundidad? Exacto. ¿Dónde ellos florecen o thrive, como diríamos en inglés? Sí, el chillo naturalmente sí vive a esa profundidad, aunque hay instancias, ¿verdad?, que está un poco más arriba, puede bajar un poco más. Pero cuando ellos se quieren reproducir o quieren estar en su ecosistema natural, pues van a esa profundidad. ¿Por qué? Porque hay un pH del agua particular, hay una temperatura del agua particular, hay una oxigenación,
hay una exposición a la luz, un volumen de luz particular. Que entonces esas son las cosas que tú estás tratando de recrear en este proyecto. Exacto. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer un sistema que reproduzca eso, aunque sea aquí en un almacén. Vamos a coger un terreno y vamos a crear un bioreactor, ¿verdad? Un lugar donde podamos artificialmente controlar todos estos parámetros, poner un sensor que nos mida la temperatura, alterar la temperatura a la temperatura correcta, medir oxigenación y un montón de otros parámetros de calidad de agua. Nosotros los podemos alterar y entonces inducimos al pez a pensar que está en ese ecosistema natural. Qué bien. Entonces cuando hablas, dijiste, cogemos un espacio y lo ponemos en condiciones óptimas para este pez. Esto no es en el agua. No, nosotros para poder hacer esto artificialmente tenemos que poner como te digo, un bioreactor. O sea, piensen un tanque de... Exacto, explícanos qué es un bioreactor. Sí, nosotros le llamamos un bioreactor, porque un bioreactor en realidad es un lugar donde ocurre una reacción biológica. En este caso, la reacción biológica es crecimiento y reproducción de peces. Bien. Y esto es el tanque que estás hablando. Exacto. Entonces piensa en un tanque como una piscina de una casa, para simplificarlo. O sea, no construimos piscinas de casa, pero, no. Pero piensa un tanque de fibra de vidrio, unos 15 pies de diámetro. Estamos hablando de unos 10,000 galones de agua. Bien. Entonces ahí se pone agua salada, como de mar, la misma. Literalmente una manguera, se saca agua de mar. Y entonces esa agua se conecta a un sistema de recirculación. Se le llama recirculación porque el agua nosotros la movemos del tanque, la sacamos, modificamos todos estos parámetros del agua y la devolvemos. O sea, que la hacen óptima para que el pez pueda vivir. Y ese sistema se llama Sistema de Recirculación para Agricultura o RAS en inglés. Y ese es el sistema que ustedes están utilizando. Exacto. Este es un sistema que otras personas han creado para purificar el agua. Nosotros lo que hacemos es que también limpiamos el agua, pero la alteramos. Se llama un Recirculating Aquaculture System o sistema de recirculación de acuacultura. Entonces nosotros haciendo eso controlamos todo parámetros de crecimiento y ponemos chillos o peces del parámetro de la especie que sea dentro de los tanques y como el oxígeno es el correcto, el pH es el correcto. Y la presión, o sea, cuando uno está en el agua, y esto es verdad, me corrige, mientras más profundo uno está, pues hay más presión. ¿Eso también ustedes controlan? Pues mira, resulta que no es necesario alterar, porque los peces, como te decía yo, en varias etapas suben un poco más a la superficie. Y por lo que bajaban era porque estaban felices en ese es más por temperatura y luz, etcétera. Y ustedes controlan entonces luz. Sí, eso sí. Todo. Controlamos la luz. ¿Tienen unos sensores? ¿Cómo hacen para determinar, o sea, cómo ustedes saben que el bioreactor está funcionando bien cuando están los peces en el tanque? Sí, tenemos sensor de oxígeno, de temperatura, de nitrógeno, pH. La luz la controlamos, tenemos bombillas particulares que ya sabemos cuál es la luz que tenemos que poner. Okay. Y entonces, pues todo eso hace que el pez piense que está en su ecosistema natural y se reproduzca. Y haciendo esto, somos los primeros a nivel mundial que podemos reproducir el chillo. El chillo específicamente, porque sé que tal vez con este tipo de prácticas se han hecho con otros tipos de especies, pero no con el chillo. Entiendo también por lo que habías explicado anteriormente de que está esta percepción y son de profundidad, no los podemos... Exacto. Ok. David, ¿y qué medidas se toman para mantener la calidad del agua limpia? ¿Qué están haciendo ustedes para mantener el agua limpia? Sé que hablaste del RAS System, pero ¿qué exactamente? ¿Cómo es que funciona? Sí, pues mira, un sistema de recirculación, y esto es la innovación no de nosotros adoptamos eso y lo que hicimos fue adaptarlo para las necesidades de estos peces. Pero un sistema de recirculación, el agua sale del tanque ensuciada por los mismos peces o por la comida que no comieron o cualquier cosa y va a un filtro que le llaman un filtro mecánico. Normalmente esos filtros son bastante parecidos a los filtros que usamos en las piscinas de nuestras casas. Un filtro de arena en el que el agua pasa y los sólidos más grandes de un tamaño se quedan atrapados. Después de ahí pasa a lo que le llamamos un fraccionador de proteínas. Y eso atrapa y eso tira unas burbujas al agua y en esas burbujas se atrapan las partículas bien pequeñas. Así que ya eliminamos partículas grandes y partículas pequeñas. Ese es el fraccionador de proteínas. Fraccionador de proteínas y el filtro mecánico. Okay. Después el agua entonces pasa a un filtro biológico.
Y el filtro biológico básicamente es un cultivo de una bacteria en particular que no es dañina ni tóxica, ¿verdad? A veces pensamos en bacterias como algo malo, pero hay bacterias positivas. Claro. Y esta bacteria convierte la amonia que los peces producen y ensucian el agua, la convierte en una sustancia que no es tóxica para los peces o para nadie. Es una y sustancia. Entonces eso se devuelve. Entonces después se purifica con un rayo ultravioleta para cualquier bacteria o algo y se oxigena el agua y se devuelve. O sea, que están estos peces están en un ambiente súper limpio. Sí, están más limpios que hasta en el océano. De hecho, nosotros para nuestros estudios sacamos agua del océano inicialmente para llenar todos los tanques. Luego ya el agua se recircula. Pero cuando sacamos esa primera nos damos cuenta que tenemos que pasarla por el filtro varias veces para limpiarla antes de poder usarla. Porque a veces el océano está más contaminado de lo que creemos, ¿verdad? Hay derrames de petróleo, hay derrames de agua negra. Cualquier contaminante que pueda en el océano, pues todo eso lo tenemos que eliminar y devolverlo. Así que estos peces realmente están creciendo en aguas más limpias, con las condiciones del mar óptimas. ¿Y cómo estos estanques aportan, verdad, al cambio climático? ¿Están haciendo bien? ¿Cuál es la aportación de estos tanques? Pues mira, RELSA, que lo primero que esta práctica contribuye a que no estamos sobrepescando. Bien. Eso no tanto con el cambio climático, pero sí bien importante. No estamos sobrepescando. Estamos produciendo lo que nos vamos a comer y en cantidades predecibles. Por ejemplo, si conocemos que en Puerto Rico se consumen 4 millones de libras al año, pues en una finca usando esta tecnología puede producir 4 millones de libras sin necesidad de tocar un solo pez que hay en el océano. Claro. Eso por un lado. Pero en cuanto al cambio climático, pues al nosotros depender de la importación de pescado, como te decía, de lugares como Indonesia, China, pues todo eso se transporta alrededor del planeta y se emiten un montón de emisiones de carbono para poder traer todo eso. Para poder que el pescado llegue a su destino. Exacto, a veces es por avión, a veces es por bote, todo eso tiene un impacto en el medio ambiente, mientras que aquí nosotros estamos proponiendo algo que lo puedes poner o localizar en la misma, aquí no muy lejos de San Juan, ¿verdad? Y que supla la necesidad de pescado de San Juan, reduciendo esas emisiones de carbono. Sí es cierto que como tenemos que controlar artificialmente la calidad del agua, pues sí hay un componente energético que nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? Tenemos que calentar el agua, enfriarla, tenemos que oxigenar, tenemos estos sensores. ¿Y qué están haciendo para eso? Pues para eso hay soluciones, ¿no? De energías renovables, de almacenamiento de baterías, ese tipo de solución que yo creo que como sociedad, pues, necesitamos mejorar, claro. Pero pero es una de las cosas que están adoptando. Exacto. ¿Cómo esto contrarresta las creencias populares de que peces criados en captividad son menos saludables? Eso es siempre cuando uno va al supermercado y ve los peces los pescados ya en el rack del supermercado, dice wild caught o dice farm raised. Y siento que no todo, voy a hablar más por mí. Tiendo a ir al wild caught. Sí. Cuéntame cómo esto contrarresta esas creencias populares y qué se está haciendo para educar tal vez a la persona que compra estos peces, que sepan, mira, viven bien. Sí, es un reto que la gente, tenemos esta percepción, como tú bien dices, de que si es salvaje, wild caught es lo mejor. Claro. Sin embargo, no es cierto. Hay estudios que se han hecho que han demostrado que lo que viene del océano, ¿verdad? Puede estar hasta más contaminado que nos imaginamos, ¿verdad? El océano no solamente está contaminado, sino que no sabemos dónde estuvo el pez. O sea, el pescador lo atrapó, pero quizás una hora antes, el día anterior, estuvo comiendo basura que derramó un vertedero, ¿verdad? Irnos bien crudo. Uh-huh. O estuvo en un lugar donde hubo un derrame de material nuclear, radioactivo. Sí, que entonces no sé, exacto, no tenemos esa visibilidad de qué está haciendo el pez. Y entonces sin embargo, tenemos esta idea romántica. Mientras que prácticas como la que nosotros estamos haciendo, en la cual el agua se limpia, ¿verdad? Y tenemos estándares, el agua se está midiendo consistentemente, se hacen estudios de la calidad de los peces, de la carne del pez, pues tenemos evidencia que demuestran que es mucho más limpia. El reto de esta industria de la acuacultura es que hubo tiempo, ¿verdad? Estoy pensando hace 20, 30 años, donde sí era un poco más en los principios de la industria, ¿verdad? De la industrialización de esta práctica, donde sí se usaron prácticas, quizás por desconocimiento, que afectaban el sabor o afectaban la calidad, ¿verdad? A veces lo que se hacía era que se hacía un hueco en la tierra y se llenaba de agua
y se ponían peces y los peces realmente estaban nadando más en barro que en agua. Y aquí para aclarar también a los que nos ven y escuchan, estamos hablando específicamente de la práctica de acuicultura, pero en tierra. No, porque también hay otro debate con cuán saludable o no son los peces que están en las jaulas en el Exacto, que eso es otro mar. problema. Antes, a veces pensamos las jaulas como algo malo y es porque hace un tiempo se desconocía qué impacto tenía poner jaulas, así que se ponían en lugares donde pues parecía, mira, esto parece un buen sitio, vamos a poner una jaula. Y no se estudiaba qué impacto podía tener eso en las corrientes, cuál era la corriente que tenía ese lugar, Claro. todos esos desechos que se producen a consecuencia de la práctica caían al suelo, eso producía bacterias o crecimiento de algas, y entonces los peces terminaban nadando en bacterias y se enfermaban. Mientras que hoy en día las jaulas se están empezando a posicionar en lugares donde hay buena corriente. O sea, que esos desechos Sí, que no se quedan ahí. Y hablando de eso, sé que mencionaste enfermedades y esa es otra de las cosas o de esas creencias que hablan, no, que están los peces todos hacinados en un solo lugar y están enfermos y entonces uno enferma al otro. ¿Qué medidas se toman o cómo ayuda este sistema de recirculación a que estas cosas no se den? Sí, pues bien, eso es uno ¿verdad? de los beneficios que trae el sistema de recirculación. Y es que como el agua está haciendo, cada molécula de agua, si lo queremos decirlo, cada gota de agua sale del tanque y es filtrada bien extensamente, al punto de que te decía, lo pasamos por un rayo ultravioleta para esterilizar el agua. Y se devuelve, pues así garantizamos que la presencia de patógenos es muy baja. Claro. En adición, esta tecnología que nosotros estamos trabajando, se hace como quien dice, en un almacén industrial cuasi farmacéutico. Con unas medidas bien limpias. O sea, para entrar, lo que entra al almacén, lo que sale, protección, las personas que trabajan tienen su PPEs. Así que... ¿Y cómo le llamamos a estas personas que trabajan con los nosotros los llamamos peces? técnicos de acuacultura. Sí, no son pescadores. No son pescadores. Son técnicos técnicos de acuacultura. Es un trabajo bien, yo te diría que es bien parecido a una farmacéutica. Pues en este caso tenemos, y eso va moviéndose de tanque en tanque, pues en este caso tenemos un tanque donde tenemos agua con peces y el producto que sale es un pez ya... Y te pregunto, ¿y estos peces son considerados genéticamente modificados o no? No, para nada. Nuestra premisa es, ¿verdad? Pues sabiendo que hay una percepción también de que están genéticamente modificados y la gente no se los quiere comer. Sí. Pues nuestra tecnología depende de imitar las condiciones del mar. Es exactamente el mismo pez que habría en el océano, simplemente nosotros lo traemos a un tanque, le controlamos la calidad del agua, esos mismos peces se reproducen y la reproducción de esos peces la seguimos alimentando. Es ganadería de mar. Claro. Pero no estamos alterando genéticamente el pez. Inclusive buscamos que siempre se mantengan bien parecidos a la mutación o cualquier variación genética que pueda haber salvajemente. Así que si encontramos que se están desviando un poco, pues traemos poblaciones salvajes y los mantenemos reproduciéndose. Claro. Así que nuestra idea realmente es producir productos de alta calidad, como lo deberíamos estar consumiendo, que ya quizás el mismo océano no nos los produce o no nos satisface. Lo podemos hacer usando la ingeniería. ¿Y de dónde salen estos chillos? Pues la primera, digamos, el primer cohorte de chillos sí es salvaje. Nosotros trabajamos, tenemos nuestras técnicas para sacar estos peces bien lentamente para que no sufran ningún daño. Esos peces se traen... Se los suben poco a poco para que no pase lo Bien lentamente. Los llevamos a edad reproductiva. Estamos hablando de chillos que pueden ser del tamaño de una mesa de comedor para que sean de edad reproductiva. Y los ponemos en estos tanques. ¿Cuán grande puede ser un chillo? Pues un chillo puede ser bien grande. O sea, yo no sé si yo no conozco un límite. Quizás, ¿verdad? El que estudió el chillo bien específicamente dice, mira, nunca llegan, pero yo no lo conozco. Pero a veces, ¿verdad? Vemos estas fotos de los megapeces y estos, pues... Son así. Pues pueden llegar a ser así de grandes. Y los ponemos en estos tanques. Ponemos 20 chillos, o sea, 10 parejas, hembra y macho. Y de esos peces, pues, de esas 10 parejas podemos producir 1 millón, 2 millones, 3 millones de chillos en una sola
en una sola cosecha. O sea, que ustedes capturan que los huevitos y después entonces... Exacto, nosotros ponemos los chillos adultos en este tanque, ellos alteramos la calidad del agua como hablamos, ellos piensan que es el momento del año para reproducirse, eso es otra cosa, nosotros podemos hacer esto toda época del año. Que ellos entonces están pensando que les toca reproducirse. Mira, ya la temperatura, el pH, ellos tienen su organismo tiene sus sensores que dicen, momento de reproducirse, entonces se reproducen, sea enero, sea febrero, marzo, noviembre, no importa, siempre y cuando nosotros lo alteremos de la manera correcta. Se reproducen, entonces nosotros capturamos los huevos, tenemos una manera de diferenciar los que están fertilizados y los que no. Y después esos huevos crecen en larvas, ¿verdad? Ya estamos entrando aquí en el ciclo de este animal. Pasa una larva, esa larva necesita también su calidad del agua en particular. O sea, que ustedes tienen como diferentes etapas para ello y los cuidan diferentes. Los alimentamos diferentes. ¿Y con qué los alimentan? Pues depende de la etapa. En la etapa de larva, estos son peces predators, ¿verdad? Carnívoros. Uh-huh. Así que ellos, aunque no tienen ojos, ellos les gusta comer animal. Se comen hay como un plancton bien pequeñito que ellos se comen. Entonces, pues nosotros tenemos un cultivo de esos también que les alimentamos. Y después cuando ya llegan a un tamaño que es como así de pequeño, de 2 gramos, que se llama alevín, pues ahí le empezamos a dar alimentos sólidos. Es como casi como un bebé, ¿verdad? Tú al bebé al principio come leche materna o fórmula y después empieza a comer sólidos, pues bien parecido. Sí, baby food y toda la cosa. Bien parecido. Entonces este alimento sólido es un alimento que nosotros también hemos trabajado. Es una combinación entre proteína vegetal. ¿Y ustedes lo están desarrollando este alimento también para ellos o lo compran de otro? Nosotros creamos una fórmula para que sea 30% tal, ¿verdad? Y se lo dimos a las compañías que producen alimentos y ellos lo producen. Entonces pues se va alimentando y se va creciendo el tamaño es como un pellet, se va creciendo, es como cuando uno compra comida para los pez beta, pero con una formulación que nosotros dan y se lo vamos dando y ellos comen. Para que puedan comer el tamaño. ¿Y cuán importante es tener un estanque en áreas rurales? ¿Cómo mejoraría esto el acceso a pescados en esta área? Sabemos que vivimos en una isla, ya aprendimos que un % bien alto, ¿cuánto es? 90%. En Puerto Rico el 95%. En Puerto Rico el 95% del pescado que consumimos viene de afuera. ¿Cómo estos estanques tal vez ayudan a minimizar ese porcentaje? Sí, pues nuestra premisa detrás de esta tecnología es usarla como instrumento de desarrollo económico. Nosotros creemos que en toda comunidad costera alrededor de Puerto Rico y del Caribe y y en el continente americano y del mundo, debería tener una producción de alimentos como esta, en vez de estar yendo al océano a sobrecapturar y contaminar. Y generar empleos también en esa área. Entonces nuestra premisa es, pues vamos a poner una de estas producciones, usando esta tecnología en comunidades costeras de Puerto Rico. En Puerto Rico estamos empezando en el municipio de Loíza, un municipio costero, su mayor recurso es el acceso al mar. No tiene mucha oportunidad de empleo la comunidad de Loíza. Todos los días tiene que emigrar o a Carolina, al área metropolitana, Río Grande, hoteles, perdón. Uh-huh. Y nosotros creemos que deberíamos poner estamos trabajando para poner una producción de pescado allí que use el recurso más grande que ellos tienen, que es el mar, y que le genere empleo a la comunidad de allí usando su naturaleza. También creemos que esto se presta para que podamos cambiar esa narrativa de que en vez de estar importando pescado, estamos produciendo pescado que nosotros mismos consumimos y que ahora mismo y que podamos empezar a exportar pescado y traer esa riqueza de que ahora mismo se está yendo a otras partes, traerla para acá. ¿Y has probado el chillo? Bien bueno, es de muy alta calidad. Hemos producido ya unas 50,000 libras. Wow. ¿Y dónde están produciendo esas libras? ¿Aquí ya en Puerto Rico o tienen otros lugares en los que están trabajando? Sí, nosotros empezamos todo este proyecto en la Universidad de Miami. Allí teníamos nuestra primera producción a través de mi socio. Y ahí que es experto en chillo. Sí, ese es su doctorado. Uh-huh. Producimos unas 50,000 libras. Esas se distribuyeron en restaurantes en Puerto Rico, en Florida y en las Bahamas. ¿Y cuál fue la acogida? Exacto. FIPA fue bien positivo. Inclusive una anécdota, no voy a decir el nombre del restaurante, aquí en Puerto Rico, nosotros llegamos con nuestro pescado, ¿verdad? En ese momento estábamos todavía en el doctorado, tendríamos 27, 28 años, y aparecimos, ¿verdad? Y le tocamos la puerta, mira, nosotros tenemos esta tecnología bien innovadora, que es el futuro de la acuacultura, ¿verdad? Y entonces quisiéramos que prueben nuestro pescado y nos den feedback, ¿verdad? Nosotros no sabíamos si sabía, de pronto esto es un proyecto que no iba para ningún lado.
Y le tocamos la puerta, ¿no? Nos abrieron y entonces este restaurante eran 2 dueños. Uno bien interesado, dijo, mira, sí, lo podemos probar. Y el otro, digo, pero ¿por qué? Esto de seguro sabe una porquería. Un poco las premisas que esta percepción de que si es de finca es malo, está lleno de parásitos, está lleno de antibióticos. El sea lice es el que le da también, ¿verdad? A los peces. Sí, el sea lice, pero eso es al salmón. Al salmón nada más. Sí. No, mira, ¿ves? Otra cosa que aprendimos. ¿Y qué le da a los chillos? A los chillos le puede dar un parásito. Un parásito, ok. Más tropical. Ok. El sea lice no es tropical, entonces. No, es de aguas frías. Ok. Entonces, le dimos, mira, y entonces ellos empezaron con esa, mira, no, porque le estamos haciendo caso a estos nenes, ¿verdad? Porque también rápido entran en ese vocabulario. Entonces, nosotros le dijimos, mira, quédense con estas muestras, pruébenlas. Si no les gusta, nos dejan saber. Al otro día nos dan una llamada y nos dicen, mira, ¿cuándo pueden venir por aquí? Entonces nosotros aparecimos y nos dijeron, mira, lo comparamos plato side by side, ¿verdad? Uno al lado del otro. Igual. Y no sabemos qué tú le das a estos peces o qué tú le haces, pero la carne sabe mejor, tiene más carne que más hueso. Exacto, porque están optimizados, ¿verdad? Claro. Para calidad de agua optimizada. Así que nos interesaría que ver cómo podemos conseguir más de este pescado. Y entonces ahí nos dimos cuenta que esto era una oportunidad de negocio. Y entonces dijimos, bueno, pues entonces vamos a hacer esto un poco más, no investigación, sino formal. Y ahí empezamos a colaborar con el municipio de Loíza para poner una facilidad ahí. ¿Qué tienes entonces? Tú tienes una compañía que se dedica a eso. Sí, nuestra compañía se llama Cultimart Technologies. Está ahora mismo basada en Puerto Rico. Vamos a estar en el municipio de Loíza produciendo peces. Y también vamos a estar produciendo, teniendo fábricas como esta en la República Dominicana, en México, en Colombia y en las Bahamas. Qué bien. ¿Cómo ha sido la acogida o la percepción, verdad, sabemos que en Puerto Rico, a pesar de que estamos rodeados de agua, también la comunidad de pescadores es bien pequeña? ¿Cuál ha sido la acogida de ellos? Porque pues ellos son pescadores y cazan estos chillos, tal vez no tienen el control de ver cuántos pescados están capturando. ¿Han tenido alguna comunicación o sí? ¿Cómo ha sido esa acogida? Porque es un poco, tal vez ellos dicen, mira, abajo. Sí, es una pregunta que me suelen hacer mucho. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo esto afecta a los pescadores locales? Lo primero que yo siempre les digo es, nosotros estamos importando el 95% del pescado. O sea, realmente... Que hay espacio entonces para... Nuestra competencia, o lo que queremos alterar o cambiar es ese comportamiento. No es el 5 de lo que ya existe. Correcto. Pero sí hemos hecho el acercamiento a los pescadores, a las comunidades pesqueras, que participen. De pronto les podemos ayudar o podemos poner una producción de estos para que ellos suplementen su producto, ¿verdad? En esas épocas del año donde no hay chillo porque hay vedas o donde hay un mal tiempo. ¿Y qué es una veda? Una veda es cuando una protección que pone el Departamento de Recursos Naturales para que en un periodo de tiempo, digamos de julio a noviembre, no se pueda atrapar una especie de pescado como el chillo, para darles tiempo a que se reproduzcan. Claro, que ese es su tiempo de reproducción, entonces están protegidos para que no los puedan capturar. Un pescador, nadie, pescador o persona tradicional, puede entrar al agua y capturar un chillo. Y esto pasa con los chillos, pero también pasa con los carruchos. Con el carrucho. Siempre hay una veda para proteger, y eso es importante también, que cuando se ve, si hay este tipo de vedas, ¿verdad? Cuando los restaurantes no se supone, ¿verdad?, que estén distribuyendo eso, a menos que venga de otro lugar. Porque es que tenemos cuando tú llegas a un restaurante y tú pides un chillo, tú no, que te digan, no, es que estamos en veda, pero ¿cómo así? O sea, si yo pido un churrasco, está siempre todo el año. Sí, claro, que entonces buscan otros lugares de donde pueda venir esta tecnología que nosotros creamos realmente hace que eso sea posible. Claro. Y esta pregunta que hablamos un poquito ya hablamos de que hay gente que te hace mucho esta pregunta de, mira, ¿y qué va a pasar, verdad, con el sector, verdad, existente de pescadores? Y hablas de que te vas a enfocar en todo el pescado que llega, que no está haciendo, ¿verdad? No lo está distribuyendo la pesca local. ¿Cuál es otra o una de las cosas que las personas y organizaciones confunden tu proyecto también? Porque sabemos que tu proyecto va más allá de la piscicultura, es un proyecto de innovación, y tal vez la gente se queda pensando solo en esa parte, pero se les olvida la parte de que de tu background y de lo que haces con esto o cómo mejoras esta práctica. Sí, exacto. ¿Verdad? A veces piensan, está sembrando peces.
y conocen, yo tengo una pecera en mi casa y yo también siembro peces. Y ¿verdad? Obviamente hay una diferencia muy grande entre peces especies que ya hemos domesticado, como el salmón, y a especies que no existían. Esto es nuevo. Estos somos los primeros en el mundo. Pero también nuestra premisa realmente es ser un poco más allá que simplemente producir alimentos. Nosotros estamos creando tecnología. Ya hablamos, todo este tiempo hemos estado hablando de la tecnología del bioreactor que imita las condiciones del mar, pero también nosotros estamos trabajando en otros proyectos. Tenemos un proyecto en el cual decimos, bueno, pues estos peces consumen diariamente grandes cantidades de proteína, de carbohidratos. ¿Cómo los vamos a suplir de manera sustentable? Pues resulta que a nuestras aguas llega una alga, ¿verdad?, que se llama el sargazo, que llega y no sabemos ni qué hacer con ella. Nos invade. Ajá, no sabemos ni qué hacer con ella. Pues nosotros estamos viendo manera en que podamos convertir eso en alimento. Qué bien. Para los peces o para otros animales de tierra, quizás. También estamos viendo cómo podemos crear mejores maneras de transportar el producto. Ahora mismo tú sacas un pez del agua o de un tanque y lo tienes que transportar a otro país. Pues se monta en un avión y se envía por avión, si lo quieres fresco. O se congela y se envía por bote. Pues ¿cómo podemos crear una tecnología que nos permita mantener la frescura sin tener que congelarlo y poder enviarlo por un... Y todo esto es innovación y todo esto tiene que ver con el background que nos hablaste, tu trasfondo de qué estudiaste y cómo ayudas a, ¿verdad?, a manejar o a manipular cosas para que puedan entonces cambiar y ser innovadora. ¿Debería aplicarse normas más estrictas para el bienestar animal en la piscicultura? ¿Hay regulaciones existentes como lo existe tal vez para la ganadería u otro espacio? Sí, definitivo. Hay y deberíamos hacer más. Hay economías, ¿verdad? Como he mencionado Vietnam, he mencionado Noruega y otros países donde la acuacultura es front and center, ¿verdad? Es una industria grande, igual que quizás en Colombia el café o en otros países pues tienen su producto estrella. Pues hay países donde el pescado y ahí tienen prácticas bien estrictas, donde se regula, donde hay una entidad de gobierno que se especializa, ¿verdad? En Puerto Rico no tenemos una entidad de gobierno única para la pesca. Tenemos el Departamento de Agricultura, tenemos el Departamento de Recursos Naturales y entre esos dos está como huérfana la pesca. Que es algo que ha sido un problema no de ahora, sino de mucho tiempo y por eso también tal vez la comunidad de pescadores se ha visto afectada, tal vez por eso mismo que no hay alguien dedicado a esto y tal vez esto también puede ser un cambio en el paradigma para abrir oportunidades para ambos sectores, para la innovación y también pues para el sector que ya está existente, también para proveerle esos recursos a ellos. ¿Y piensas que ambos pueden coexistir, que las dos cosas pueden pasar a la vez? Sí, al contrario, yo soy fiel creyente de que la regulación es una señal positiva. A veces vemos como que la permisología, ¿verdad?, que nos gusta hablar o que nos prohíban hacer prácticas como algo malo, pero realmente eso es bueno, nos permite definir, mira, no podemos pasarnos de aquí porque ya estaríamos haciéndole daño al medio ambiente y quizás estaríamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Así que se regule, que se diga, no se puede sembrar peces o jaulas. Si vamos a hacer jaulas, no pueden ser en lugares donde no hay buenas corrientes de agua porque daña el medio ambiente. Todas esas cosas son bien importantes que se hagan y se tienen que hacer. Y aunque no, quizás, como te digo, puede parecer que el gobierno o entidades regulatorias están poniendo unas trabas, realmente están haciéndole un bien. Claro. Así que yo creo que en Puerto Rico y en el Caribe tenemos que empezar a mirar a esos ejemplos de estas otras jurisdicciones que no solamente han usado eso como fuente de recursos económicos, sino también como fuentes de crear el andamiaje regulatorio para hacerlo. Por supuesto. Y de la misma manera, hablando, ¿verdad?, de coexistir con las regulaciones, ¿cómo ves el panorama futuro entre, ¿verdad?, la comunidad de pescadores y la actividad de la piscicultura? ¿Cómo se ven coexistiendo también? Pues mira, nosotros invertimos mucho tiempo estudiando la comunidad pesquera. A nivel mundial, la comunidad pesquera es una población envejeciente. A nivel mundial, no solamente en Puerto Rico. A veces vamos a las vías pesqueras y vemos mucho envejecientes y pensamos, en Puerto Rico no hay pescadores, pero esto está pasando a nivel mundial. Claro, que es una práctica que poco a poco se ha ido... Va a ir desapareciendo. Pues porque, como te decía, el cambio climático ha afectado a las poblaciones salvajes y ya quizás no es tan factible como fuente primordial económica para las personas. Y también han ido saliendo tecnologías como las de nosotros que crean
otra alternativa, ofrecen una alternativa diferente. Claro. Así que nosotros no necesariamente creemos que debemos reemplazar a los pescadores, pero creo que hay una tendencia un poco antes de nosotros y que continúa, de que es una práctica que quizás va a ir desapareciendo con el tiempo. O que claro, se va... porque tal vez la nueva generación no está persiguiendo... Sí, Okay. Cuando nosotros hemos ido a villas pesqueras y hablamos con los pescadores, muchos nos dicen, no, yo no quiero que mi hijo toque esto, yo quiero que trabaje en temas más industriales, más... Claro. Y pues yo creo que tecnologías como esta... Que también ha ido evolucionando y ellos también, sí, creo yo, que sienten, ¿verdad?, que es un trabajo bien sacrificado, bien cuesta arriba. Hablamos también del apoyo que tienen, que es bastante mínimo, y entiendo yo que ellos entonces están visualizando para la nueva generación algo distinto a lo que ellos hicieron. Pero yo creo que como sociedad también debemos finalmente hacer ese cambio de casa a agricultura. Se hizo hace un montón de tiempo, ¿verdad? Ya tú no vas a un supermercado y compras... Haunted... sí, ahí no dice wild caught chicken. Eso no existe, ¿verdad? Sí, o wild caught beef. Claro. Entiendo, ¿verdad? Nunca lo había pensado de esa manera. Como que mientras que la pesca es lo único claro, que se es lo mantiene. único que queda todavía. Interesante. Y me gustaría, ¿verdad?, moverme un poco. Te quiero dar la oportunidad si hay algo que quieras añadir sobre este tema que no te pregunté, porque ahora voy a ir a otros temas más personales del científico o el investigador detrás de la ciencia, que eso es lo que queremos conocer. Queremos conocer quién es esta persona, porque a veces vemos proyectos, pero las caras no las conocemos, no sabemos quién está haciendo este tipo de innovaciones. So, quería darte la oportunidad, si hay algo que no he preguntado, si no, pues ya quiero empezar con las preguntas más personales. Vamos de lleno. Te pregunto, ¿cómo te mantiene motivado en tiempos difíciles? ¿Cómo David está motivado en tiempos, tal vez, tiempos difíciles personales o hasta de trabajo, ¿verdad? Ser emprendedor no es una tarea fácil. ¿Cómo te mantiene motivado? Sí, esa es una excelente pregunta. Mira, muchas veces cuando yo estaba haciendo el doctorado, la gente en la escuela, high school o escuela superior, la universidad, el currículo está muy guiado hacia los exámenes, hacia los proyectos, las tareas, y entonces uno se acostumbra a esa recurrencia o ese pace. Pero en doctorado desaparece esto por completo y se vuelve más un ejercicio de uno mismo motivarse, de uno automotivarse y uno mismo trabajar esas altos y esas bajas. Así que yo tuve, digamos, de mi doctorado yo tuve 6 años de práctica de cómo no deprimirte mucho cuando las cosas están no te sale el experimento, como no dejarte caer mucho, pero tampoco cuando te sale muy bien no dejarte ir muy alto, para no tener esto alta y baja. Claro. Más o menos mantenerte constante. Un balance. Así que fue una muy buena práctica. Como emprendedor pasa todo el tiempo y como investigador pues es una extensión del doctorado. Así que yo te diría que fue más exponerme a los retos y desarrollar esa motivación intrínseca. Sí. O sea, que viene de adentro. Esta motivación muchas veces es automotivarte, y eso lo tienes o no lo tienes. Es como que... Mi profesor de tesis, el doctor Elliot Chaikov, él tenía varias frases que él usaba, inspiradas por, creo que, proverbios de la religión hindú. Uh-huh. La religión hindú. Y uno de ellos era, lo voy a decir en inglés, después lo traduzco: wisdom comes from suffering, ¿verdad? El conocimiento viene del sufrimiento. Y otro era, life is about embracing failure. La vida es saber manejar el fracaso. El fracaso. Claro. Y obviamente suenan bien tristes y uno dice, wow, ¿por qué voy a vivir mi vida así? Pero yo creo que eso es una manera de uno empezar a darse cuenta que durante la vida siempre van a haber fracasos, siempre van a haber sufrimiento, pero que eso te hace más fuerte para el próximo reto. Y que a veces uno no lo ve hasta que, tal vez, me imagino que en el doctorado a veces, ¿verdad? Tengo amistades que era como eterno y no acabo de terminar, pero después ves los frutos y dices, contra todo este sacrificio me ha ayudado ahora tal vez a emprender, tengo todas esas herramientas. Y te pregunto, ¿cuál es tu visión del éxito y cómo la alcanzas? ¿Qué David piensa? Ok, esto es ser exitoso.
¿Y qué haces para alcanzar eso? Pues yo creo que no existe una definición. Hay momentos en la vida en que uno tiene... la definición va, digamos que va variando. Es como cuando uno se va, digamos, a hacer senderismo, o uno está subiendo una montaña y uno dice, cuando yo llegue a ese pico, allí wow, lo veré todo tan bello y poder descansar. Y una vez llegas allí te das cuenta que hay un pico todavía más alto y dices, espérate, no, ahora quiero subir a este otro pico. Yo he estado entrenando para hacer tríalos, he hecho ya unos cuantos, y siempre está, una vez, cuando yo termine este tríalo de esta distancia, voy a ser el mejor. Y después cuando llegas allí te das cuenta, no, espérate, ahora hay una distancia más grande. Claro. O sea que siempre está eso. Así que yo creo que el concepto del éxito... Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. ¿Cómo yo la defino? Pues yo creo que siempre es tratar de definir metas. Mira, para este año, para esta fecha el año que viene, yo quiero haber logrado... no sé, lanzar el producto, que ya esté en 5 mercados, que nosotros hayamos levantado este capital, claro, esta inversión, y pues entonces uno, un año más tarde, hacer el ejercicio de retrospección y dice, espérate, lo logré, no lo logré, qué pude haber hecho diferente, en qué apareció nuevo que me desvió, y ahí es como que, digamos, que hago esa retrospección y redefino el éxito. Y hablando de esos logros, que se me olvidó preguntarte, porque yo creo que, ¿verdad? También, aparte de ser grantee nuestro, estás participando de otro programa aquí en el Fideicomiso, que es BioLeap, que es una aceleradora de ciencias vivas, pero también te aceptaron en otra aceleradora. ¿Me puedes hablar brevemente de qué se trata y qué estás haciendo? Sí, tuvimos, ¿verdad? Estamos bien contentos. Nos aceptaron nos ofrecieron un espacio en un programa de aceleración, corrido que lo corre un fondo de inversión que se llama Hatch Blue. Esto es un fondo internacional específico para la acuacultura. O sea, es como que el fondo de inversión para la acuacultura. O sea, estás en el lugar. Estamos en el lugar correcto. Ahora tenemos que entonces... es un programa de 1 año y medio, que nos vamos a estar en el cohorte número 3. Y vamos a estar codeándonos con personas que están innovando en la industria de la producción de alimentos del mar, o seafood. Y entonces ahora en julio voy a estar... Tenemos que ir a Hawái a unos adiestramientos y a visitar unas fincas de pescado que hay allá. Después tenemos que ir a Noruega. Después tenemos que ir también es algo... Ya veo ahí que estás viendo cosas que van a empezar a pasar y después cuando termines esta aceleradora vas a decir, now, what's next? Sí, exacto. Yo creo que esto nos va a abrir Estaba hablando con alguien ayer sobre esto y me dijo que realmente programas como este y como BioLeap, lo chévere no es necesariamente el currículo, es más las oportunidades que te abren, ¿verdad? Claro. Porque vas a estar hablando con personas que piensan sobre esto todos los días, que ya han pasado por esto, por montar un negocio en este espacio. Así que va a ser, tener acceso a todas esas personas es clave, y también todo el acceso a capital que eso nos va a traer. Y sé que, ¿verdad? Siempre la ciencia y la innovación son caros. Se requiere mucho dinero para empezar. Pero también, ¿verdad? Es importante estos fondos, tal vez semillas, que surgen en el camino y que son los que ayudan a muchas compañías a arrancar. ¿Cómo piensas que los fondos, tal vez, que el programa de grants ha otorgado para este proyecto te van a ayudar a mover un poquito ese needle y llegar a alguna de tus metas? Sí, nosotros que estamos bien contentos de haber recibido la subvención del programa, no solamente porque sí, como tú dices, cuesta hacer investigación, llevar una tecnología al mercado, hacer pruebas en el campo, que es lo que ya vamos a estar usando los fondos, pero también es una validación. Te dice, mira, sí, todo el tiempo que invertiste, todo ese sufrimiento, todo ese momento en que te dudaste, espérate, ¿estoy por el camino correcto o no? Llevarte un premio, llevarte un grant, que alguien invierta su tiempo o su dinero, pues son validaciones de que no estás loco y no eres la única persona que lo ve como algo importante. Así que para nosotros fue un privilegio habernos llevado ese grant. Nos va a ayudar económicamente, pero también nos va a dar ese boost de entusiasmo, de validación que necesitamos para seguir. Cuando en 3 meses estemos medio cabizbajos, podemos decir, espérate, pero es que no estamos tan mal porque nos llevamos este grande. Exacto. Y ese es el inicio de muchas cosas, y yo creo que esa es también una parte fundamental que me gusta también explicarle a las personas que nos ven o nos están escuchando o ambas, y es que ese es el propósito de estos grandes, es llevar
proyectos de punto A a punto B o acelerar estos proyectos y me encanta saber, ¿verdad? Y escuchar, porque muchas veces no hacemos este ejercicio con las personas que participan en nuestro programa, como que seguimos en la línea de trabajo y no nos sentamos a un poquito más in-depth a conocer a la persona y saber cómo esto le está ayudando. ¿Tienes algún pasatiempo que la gente encontraría sorprendente? Bueno, hablaste del trial, eso... Sí, sí. No, me gusta. Cuando yo estaba en la escuela superior, yo nadaba en un equipo. Y siempre me había quedado con el reto de que quería hacer el trial, ¿verdad? El nadar, bicicleta y correr. Sí, Ironman. No, todavía no estoy ahí. Hago más trial o distancias sprint y ahora estoy entrando a la distancia olímpica. Así que con eso trato de... Que es sorprendente porque estás balanceando ser investigador, tienes otras, ¿verdad? Otros compromisos. Temas de familia, tengo una niña de 1 año y medio. Que tienes una bebé también. Sí. O sea Así que trato de balancear esas cosas, pero me gusta porque cuando salgo a correr o a correr bicicleta, pues como que a veces puedo pensar, es como cuando uno está se está bañando, que le vienen todas las ideas, pues me pasa también cuando estoy haciendo ejercicio. Ese es como que un hobby. Aparte de eso, trato de pasar tiempo con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Que todo es importante y todo es balance. ¿Y cuál es el mayor desafío que has superado en tu vida? Pues mira, yo creo que yo estudié en Estados Unidos y conocí a mi esposa en Estados Unidos, puertorriqueña, pero nos conocimos allá. Y llegó la pandemia y la logré convencerle que nos regresáramos a Puerto Rico. Yo quería emprender, siempre tuve la meta de ir a estudiar a Estados Unidos y regresar. Porque donde yo estoy parado, creo que el cambio que queremos ver en Puerto Rico lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Correcto. Y sí, yo podía crear este mismo concepto, esta misma compañía, esta misma tecnología, la podía haber hecho en otras partes del mundo y sería, quizás hasta, sabrá Dios si mejor o me iría peor, no lo sé, nunca sabremos. Pero yo quería hacerlo desde Puerto Rico. Quería demostrar que se puede emprender de Puerto Rico y se puede emprender con tecnología y lo que le llamamos deep science, ¿verdad? Ciencia de conocimiento. Pero fue un reto porque después de que uno está 10 años fuera, regresar hay un cultural shock. Te entiendo porque me pasó. Fue un reto. Mi esposa también, ella estaba en un momento de su transición de trabajo que pues quizás no era el mejor momento, pero lo hicimos igual. Pero adaptarnos manteniendo todas esas buenas prácticas que habíamos copiado de otras partes del mundo a nuestro día a día, ¿verdad? Alimentarnos nutritivamente, hacer ejercicio. Nos mudamos a Puerto Rico, un área donde no dependemos de un carro, porque nos gustaba el feeling de caminar al supermercado, de ir a un parque con nuestra niña. Así que te traíste eso a la isla y sí, estás ahí. Pero fue un reto, porque pues uno rápido quiere volver a lo que conocía antes, ¿verdad? Con las amistades de antes, con las prácticas de antes, y yo te diría que eso fue un reto. Sin embargo, esta pregunta es difícil de contestar, así que eso fue lo primero que me vino a la mente. Claro, ¿no? Y que siempre vienen otros desafíos, pero yo creo que ese es un desafío importante, el regresar. Sabemos que esto también es un tema que escuchamos mucho de cómo atraemos o hacemos que la gente regrese a la isla, y de verdad que me siento bien identificada porque en el 2016 yo tomé esa decisión y cuando me estás hablando y me siento que estoy escuchándome. Exacto. Porque fueron cosas que sucedieron, pero al final del día creo que la misión es más grande o ese motivo es más grande, que es regresar de donde uno viene y aportar, ¿verdad? A la tierra tal vez que nos vio crecer. Entonces, estoy ya casi terminando y me gustaría preguntarle a David, al doctor David Miranda, ¿qué legado te gustaría dejar? Pues yo creo que va un poco por lo que hemos estado hablando. A mí me gustaría que cuando se piense en el doctor David Miranda en, ¿verdad?, 100 años, pues sea un ejemplo de que se puede, de que se puede volver a Puerto Rico, que se puede emprender, como dije, desde Deep Science. Y que no solamente eso, sino que hayamos sido exitosos con nuestra misión de que esta tecnología, esta industria de la acuacultura haya llegado a nuestras economías y que hayamos puesto un granito de arena en todas estas comunidades costeras, ¿verdad? Estamos pensando Loíza, Vieques, Yabucoa, Aguada, todas esas comunidades donde quizás no son el área metropolitana, no tienen farmacéuticas tampoco quizás,
pero que quizás podamos crear una industria que represente un poco lo que ellos son, una comunidad costera, que pueda producir alimentos del mar y que no solamente supla las necesidades de Puerto Rico, sino que estemos exportando pescado a otras partes del mundo. Que cuando el compañero keniano hablen sus descendientes en 100 años, hable con mis descendientes en 100 años, le pregunta, yo quiero ir a Puerto Rico a comer pescado, pues que la persona diga, sí, en cada esquina se vende pescado fresco que producimos localmente, de alta calidad, y que es más, no tienes que ir a Puerto Rico porque en Kenia resulta que el 90% del pescado que importan es de Puerto Rico o es del Caribe. Esa es un poco la misión que tenemos. Qué bien, qué bien. Y esta pregunta siento que es bien importante porque a veces uno hubiese querido, cuando uno era más joven o yo joven, haber sabido cosas que uno no sabe, y yo creo que la vida, eso es parte, ¿verdad? Pero ¿qué consejo le das a las personas que están empezando sus carreras en sectores STEM? Sí, te tiene que gustar, eso es lo primero. Yo creo que uno tiene que hacer lo que uno le gusta. A veces tenemos esta idea de que, quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, ¿verdad? Por decir unas profesiones, pues porque dejan un buen retorno económico. Y quizás la pasión de uno no era esa. Así que yo creo que uno tiene que buscar una profesión, ¿verdad? Me hablaste de personas que quieren trabajar en STEM, que te guste. O sea, te tienes que despertar todos los días y estar motivado de ir a investigar lo que sea cómo los peces crecen, a cómo puedo crear un biomaterial. O sea, eso te tiene que gustar. Asumiendo que ya pasamos esa barrera, también yo creo que es bien importante identificar lugares o ecosistemas donde a nivel universitario, donde tú entiendas que ese interés tuyo se te puede florecer. Y a veces eso no significa ir a la universidad más prestigiosa, no es ir a un MIT, no es ir a un Harvard, no es ir a un Oxford. Puede ser ir a una universidad donde quizás no es de mucho renombre, pero te apoyan, ¿no? Pero que te apoyan, que tú sientes, mira, aquí yo estoy rodeado por personas que piensan como yo, que puedo tener conversaciones bien estimulantes. Así que ese es mi feedback, que te tiene que gustar y que busques el lugar donde tú encajas bien. Claro, y que te rodees de esas personas que puedan sacar el máximo de ti. Bueno, pues, David, gracias por compartir tu conocimiento con nuestra comunidad de conciencia, y a quienes nos ven y nos escuchan, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.